has confiado en que han de llegar en el momento oportuno que Él las va a proveer a tu vida. Da gracias en la intimidad de tu corazón, con lo profundo de tu corazón. Da gracias porque eres un Dios bueno. Da gracias porque eres un Dios real. Da gracias porque Él es el Dios que hace cosas buenas en favor de nosotros que le amamos. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre derramada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus manos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias.
Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias mi Señor Jesús, te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Dilo una vez más desde tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte y dele gracias al Señor. Un buen momento. Creo que es un buen momento para que usted agradezca al Señor. Somos agradecidos. Nos hablaba el apóstol el día de ayer, en la mañana preciosa, acerca de la palabra gratitud. Yo creo que un creyente está agradecido de lo que Dios ha hecho. Estamos agradecidos con Dios de lo que está haciendo, pero igualmente tenemos la convicción de lo que ya Dios va a hacer y agradecemos anticipadamente. Alguien dice amén conmigo. Es hermoso cuando nos podemos mover en esa atmósfera de saber y reconocer lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Gloria a Dios. A los que están en su casa, les dejamos saber que puede de dos maneras comunicarse con nosotros. 787-730-5880, el número que usted puede llamar ahora mismo. Y nosotros le vamos a incluir en las oraciones por tu familia, matrimonio, por tus hijos, por tu salud. Algo grande Dios ha planificado para este tiempo. Y también ahí mismo en la transmisión de Facebook Live, usted puede escribir en comentarios, puede decir: yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero oración por sanidad. Algo Dios está haciendo en medio nuestro. ¿Alguien lo cree conmigo que es una noche, un lunes muy lindo, especial, de un mover muy poderoso? Le voy a pedir a la pastora Elizabeth que podamos orar junto con ella por la pastoral. Por supuesto, por nuestros apóstoles Juan Darlón y Pablo Ortega, por los pastores que están bajo la cobertura espiritual, los pastores de la casa y todos los pastores. Pastora Elizabeth con nosotros. Amén. Si hay gratitud de nuestro corazón, debemos orar por aquellos a quienes Dios ha puesto para dirigirnos, porque a veces solamente pensamos en las necesidades nuestras como pueblo, pero se nos olvida que nuestros pastores son seres humanos, que tienen familias, que tienen trabajo, que tienen cargas, que tienen luchas, que tienen situaciones, hasta físicas, que lavan ropa, lavan carro, hacen tareas domésticas, que comen, que tienen que divertirse, que salir. Mire Jesús, ¿cómo? Ah, que se ponen tristes, claro que sí. Todas las situaciones que vive cualquier ser humano, las pasamos los pastores, amén. Y no solamente eso, la Biblia habla de que Jesús bajaba a Betania, a la casa de sus amigos. En ocasiones ministraba la palabra, pero en otras ocasiones yo imagino que era para descansar, pasar un rato chévere. Y si no hubiera sido chévere esa gente, él no hubiera regresado allí. Así que nuestros pastores necesitan también descanso. Ellos nunca están ocupados como para decir no puedo atenderte. Siempre están dispuestos, nunca dicen no. Así que, ¿qué tal si comenzamos nuestras acciones de gracias a Dios por el pastor de los pastores?
nuestro amado Jesús, pero también le damos gracias a Dios por los pastores que se desviven, por los pastores que se gastan para la obra del Señor, como decía el apóstol Pablo, que se gastaba. Así que vamos a levantar las manos y vamos a darle gracias a Dios. Y aunque nosotros tenemos una pastoral preciosa aquí en la casa, pero hay muchos pastores en Puerto Rico que no tienen quien le levante las manos. Están solitos batallando, echándose a veces las cargas de la gente encima. Y vamos a orar para que Dios los fortalezca. Para que Dios los fortalezca, porque muchos de ellos también sucumben ante tentaciones, a veces hasta de quitarse la vida, muchas cargas que reciben, y ellos no pueden recostar su cabeza en las personas. No hay dónde. Y vamos a reprender, como dice nuestro apóstol, vamos a reprender ese espíritu. Y vamos a enviar una palabra de fortaleza a todo Puerto Rico sobre cada casa pastoral. Y como esto sigue así a través de las redes hasta naciones que nosotros ni conocemos, ni hemos pisado, vamos a enviar esa palabra a lugares, aleluya, fuera de Puerto Rico. Oh, aleluya, levante esa voz, ese clamor. Dale gracias a Dios por el pastor de los pastores, pero también dale gracias a Dios por los pastores que Dios ha puesto a tu lado para aconsejarte, para guiarte, para modelarte el camino de la salvación. Padre, en acciones de gracia venimos a tu presencia. Agradecemos tu bondad infinita, Señor. Tú eres el pastor de los pastores y como buen modelo pastoral, Señor, nos has dejado pastores conforme a tu corazón, Señor, que apacienten las ovejas, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que la gracia tuya, el favor y tu misericordia repose sobre ellos de manera especial en esta hora. Que donde quiera que haya un pastor y pastora, Señor, ahora mismo comience a recibir el toque de tu Espíritu Santo. Oh Señor, levantamos en esta hora proféticamente las manos de la pastoral de este país. Levantamos las manos de la pastoral de este país. De la misma manera, Señor, que Aarón y Hur levantaron las manos de su líder Moisés para que el pueblo prevaleciera en la batalla, para que el pueblo avanzara en la batalla. En esta hora, con esta oración, Señor, a ti te pedimos que tu Espíritu Santo vaya a cada hogar pastoral y ahora mismo levante las manos de tus hijos, Señor, que tienen este hermoso oficio, Padre, que tú los llamaste para pastorear tu obra. Oh Señor, que ellos que tienen tu corazón, que aman lo que tú amas, Padre, ahora mismo reciban de tu Espíritu Santo las fuerzas que necesitan, Padre. Oh Señor, permite que haya sensibilidad en los rebaños, que podamos entender que nuestros pastores son seres humanos que dependen de ti, Señor, que tú, el único refugio que tienen eres tú, Padre, y que en vez de ser una carga, Padre, sean gente que apoye a sus líderes en oración, sean gente que anime, sean gente que levante las manos de sus pastores, Padre, que sean gente sensible al llamado que tú has puesto en cada uno de ellos, Dios, y que en vez de murmurar puedan levantar las manos, puedan consolar, puedan abrigar, puedan sostener, Señor, que sean, Padre, oh Señor, que sean uno con sus líderes, Dios. Oh Padre, sensibiliza a tu pueblo para que sepa la gran responsabilidad que hay sobre la pastoral, Dios mío. Oh Señor, en esta hora, todo aquello que se ha levantado contra los pastores para desanimarlos, oh Señor, todo aquello que ha venido sobre ellos, Padre, como una carga, ahora mismo la arrancamos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú levantas el ánimo de tus hijos, Señor, que tú los fortaleces en esta hora. Y todo aquello que se ha levantado, Padre, contra ellos, declaramos que no hay alma forjada capaz de destruir a ninguno de tus pastores, Señor. Ahora mismo anulamos toda obra del diablo. Todo concurso, Señor, del enemigo, Padre, lo hacemos pedazo en el nombre y por la sangre de Jesús. Oh, cubrimos con tu sangre, Señor, la pastoral de este país. La cubrimos con tu sangre, Padre, a ellos, a su familia, a su descendencia, nietos, hijos, Señor, a todos ellos, Padre. Oh, Señor, pedimos que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos, Dios. Y en esta hora reciban las nuevas fuerzas, fuerza como la del búfalo, Padre.
Señor, te pedimos que los cubras con tu manto de misericordia, Padre. Y que sepan que no estás solo. Todo espíritu de soledad, Padre, ahora mismo lo anulamos, lo hacemos pedazos, Señor. Si alguno de ellos, Señor, está a punto de renunciar, Padre, te pedimos que tú te les reveles allí, de la misma manera que los llamaste un día. Oh Señor, que ahora mismo, Padre, reciban de ti fuerzas para seguir adelante, amando lo que tú amas, Señor. Oh Padre, ayúdalos, Señor. En esta hora te pedimos bálsamo de consolación para todos y cada uno de ellos, Señor. Condenamos toda lengua que se haya levantado en juicio contra alguno de los pastores tuyos, Dios. Oh Padre, te pedimos una cobertura especial, una cobertura poderosa, Señor. Oh Padre, bendícelos, 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 bendícelos. Grite pueblo, bendícelos. Bendícelos, Padre, donde quiera que estén, bendícelos, 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 Señor. Y mientras ellos cumplen tus sueños, Señor, que tú cumplas los sueños de cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, alguien que grite amén. Aleluya. Adoramos al Señor en esta hora. Esta próxima alabanza que vamos a entonar al Señor, usted mientras la va internalizando y verbalizando, cantándola, hágase eco de cada palabra que va a decir en esa letra. Y usted va a decir: Señor, renuévame, renuévame. Yo todos los días en mi oficina, mis compañeras se mueren de la risa conmigo porque yo estoy todo el día: Padre, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname por esto, por aquello, por lo otro. Yo me paso pidiendo perdón todo el día. Porque yo creo que a veces es necesario, no nos damos cuenta que a veces actuamos de una manera que no deberíamos. Y por eso es necesario, justamente necesario, que usted en esta hora diga: Señor, renuévame desde lo más profundo de mi corazón. Que aunque hayan cosas en mí que yo no las vea, pero tú las ves, toca mi corazón. Muéstrame lo que tú necesitas que yo renueve para que yo pueda entrar en tu presencia. Así que en esta hora, hermano, escúchala, cántala, pero a la misma vez, dilo de tu corazón: Señor, renuévame, renuévame, renuévame. Renuévame, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Aleluya, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Señor, necesitamos más de ti. Renuévame.
ser igual. Renuévame, aleluya, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, aleluya, dentro de mí, aleluya, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo, porque todo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. 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 Aleluya. Yo creo que esa debe ser hermoso. Aleluya. Adoración, esa debe ser la actitud. Entender que necesitamos diariamente de Dios. Que nosotros dependemos del Señor. Que el día que usted y yo amanezcamos que no necesitemos del Señor, hay que redirigirnos nuevamente a la presencia del Señor. Entendiendo siempre que día tras día, mes tras mes, año tras año, seguimos dependiendo del autor y consumador de la fe. Y decir también, como dijo el salmista en algún momento: Señor, examíname y verifica si en mí hay en algún lugar, algún camino, algún indicio de iniquidad. Yo quiero ser sano. Yo quiero que ponga su mano ahí en su pecho y declare usted ahí en su tú a tú con el Señor. Le diga: Señor, si hay algo en mí, si hay algún pensamiento, si hay algún camino, algo que esté en mí, Señor, que yo no he podido detectarlo, que no he podido verificar, darme cuenta. Espíritu Santo, dígale al Señor: hoy yo me hago disponible. Espíritu Santo, verifica. Allá mientras nosotros hacemos esta oración aquí, en su casa también, ponga la mano ahí en su corazón simbólicamente y pídale perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Yo quiero a alguien en su casa, reciba al Señor hoy en el nombre de Jesús. Dile: Señor, entra a mi corazón, entra a mi familia, llega a mi casa y cambia el panorama en que estamos viviendo en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret. Igualmente dile al Señor ahí mientras estamos aquí orando también: Señor, yo dependo de ti, yo dependo de ti, yo necesito de ti, necesito tu fuerza, necesito tu fortaleza, necesito tu dirección, necesito cada instrucción que tú me das a través de tu palabra. Gloria a Dios. Alguien dice amén en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Señor, y mientras le aplaudimos al Señor, le pido a mi hermano Juan, ven por aquí. Juan, yo quiero que tú ores por todo lo que tiene que ver con el gobierno, a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel también judicial, los municipios, todo lo que tiene que ver con el gobierno, para que estos hombres y mujeres tengan un encuentro con Dios y Dios les pueda dirigir a que ellos puedan llevar a sus pueblos y a su gente a los pies de Cristo. Nuestro hermano Juan con nosotros. Gracias al pastor Carlos Figueroa. Hermanos, y nos colocamos en oración y nos ponemos en acuerdo. Esta iglesia ha declarado que este es el año de cumplimiento, y yo creo por su palabra. Todavía quedan 33 días, hermanos. 33 días. Y en 33 días esta iglesia ha creído por fe que la palabra va a venir a cumplimiento, y yo estoy seguro que van a venir más personas que van a declarar los milagros que ha hecho el Señor. Y en esta hora, Padre Santo, te presentamos al gobierno de Puerto Rico, Señor Jesús, creyendo que ellos también van a tener su año de cumplimiento, Señor Jesús. Conforme, Padre Santo, a lo que han sembrado, así va a ser la cosecha. Nosotros te presentamos en esta hora, Señor Jesús, el poder ejecutivo. Mira, Señor Jesús, que dice tu palabra que tú pones los reyes, pero también los quitas, Señor Jesús. Te presentamos ahora el gobernador de esta isla, la isla que tú has declarado como una isla bendita, porque nosotros los que creemos en tu palabra, Señor Jesús, sabemos que esta es una isla bendecida, Señor Jesús. Te presentamos en esta hora al gobernador de esta isla bendecida, al honorable Pedro Pierluisi, y desde esta casa, la senda antigua, mis hermanos y yo declaramos, Señor Jesús, que tú lo bendices aún más. Declaramos, Señor Jesús, que tú guardas su entrada y su salida, que tú guardas cada uno de sus familiares, aún él, Señor Jesús. En esta hora, Señor Jesús, declaramos, Padre Santo, que hay una visitación tuya especial en esta hora, allí donde esté, no importa si está en Fortaleza o está en su lugar privado, pero declaramos que tú lo visitas, Señor Jesús, que hay una visitación tuya, Padre Santo, porque esta palabra que ha declarado esta casa de año de cumplimiento es una casa que tiene que bendecir a la isla del encanto, pero la fortaleza es clave en esto, Señor Jesús. Presentamos a los ayudantes del gobernador, Señor Jesús, aquellos que tienen diferentes comisiones, aquellos, Señor Jesús, que tienen una labor importante en la isla de Puerto Rico. Declaramos, Señor Jesús, que tú los visitas también, Señor Jesús. Si hay una necesidad en cada uno de ellos, Señor Jesús, declaramos que está hecha, que tú bendices, Señor Jesús. Que en esta hora, si hay enfermedad, Señor Jesús, alguno de ellos está enfermo, conforme a tu palabra, por la sangre que derramó tu Hijo, Padre, en la cruz del Calvario, enviamos sanidad en esta hora, desde esta casa. Aquellos que tengan una necesidad financiera, Padre Santo, declaramos bendición desde esta casa. Mira, Señor Jesús, los legisladores son claves, Señor Jesús, porque son los que hacen las leyes que rigen el gobierno de Puerto Rico. Y nosotros, Señor Jesús, el pueblo cristiano, de igual forma, Padre Santo, cada 4 años votamos y ponemos hombres y mujeres que puedan, Señor, regir y hacer leyes. Declaramos en esta hora, Señor Jesús, que esos proyectos que puedan ir en contra de la niñez, en contra de la familia, los declaramos inoperantes en esta hora, los cancelamos en esta hora y declaramos que cada proyecto que salga, Señor Jesús, sea a favor de lo que dice tu palabra, sea a favor de lo que dice tu palabra, para bendecir y no para condenar, para bendecir más vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, por cada una de las agencias del gobierno, que sabemos que tienen un rol bien importante, Señor Jesús. Los policías que están en la calle constantemente, declaramos que tú los bendices, Padre Santo. Mira, Señor Jesús, las calles de Puerto Rico. Declaramos que agencias como el Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico, agencias que tienen que ver con las personas, agencias que llevan prácticamente bendición, Señor Jesús, a los hogares. Bendice a estos servidores públicos, Señor Jesús, para que ellos sigan sirviendo cada vez más con amor y que vean en cada una de las personas del pueblo de Puerto Rico tu rostro, Padre Santo. Declaramos y creemos esta palabra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Lo que puedo imaginar, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, de lo que puedo imaginar.
Dele gloria a Dios. Fidelidad, tu fidelidad. Oh, sí, Señor. Tan profunda y tan real. Aleluya, aleluya. Decláralo, decláralo. Fidelidad. Oh, la Masaya. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Tu fidelidad tan profunda Y tan real en mi vida y caminar. Aleluya, me basta. Me bastas tú. Una vez más. Oh, fidelidad, oh, Fidelidad, su fidelidad tan profunda y tan real. y tan real en mi vida y caminar. Me bastas tú. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, Jabá, adórale por su fidelidad. Adórale porque Él es bueno. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Su presencia. Su presencia. Aleluya. Shakabasai. Poderoso. 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 Tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad. 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 Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Oh, santo. Ay, cántale al Señor. Allá en el hogar cántalo también, cántale su fidelidad. Yo cantaré de su fidelidad. Oh, gloria. Fidelidad, su fidelidad. Oh, gloria a tu nombre. Poderoso, poderoso, poderoso Espíritu Santo. Santo, adora la fidelidad de Dios, adora la fidelidad de Dios. Te ha sostenido, te tiene en pie. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, aleluya.
música. Nosotros aquí hoy. Sé sano de toda dolencia, sé libre de toda atadura, sé libre de toda carga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y renuevan tu fuerza. Aleluya. Gloria. Aleluya. Solo cree. Para el que cree, todo es posible. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Te Rey. adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Esto no se trata de Gloria a Dios. nosotros. Aleluya. Esto se trata de su fidelidad, de su grandeza, de su amor, de su interés continuamente en bendecir, de su interés continuamente en levantarnos, de su interés continuamente de hacer lo imposible posible en nuestras vidas. Porque si fuera por nosotros, hermanos, realmente, por su misericordia estamos de pie, por su inmenso amor y por su fidelidad. Denle un aplauso a eso. ¡Wow! Nos fuimos al cielo un ratito, ¿ah? Pueden sentarse un momentito. Impresionante, es como que se rasgó algo tremendo. Y ahí es que tenemos que entrar. No podemos conformarnos con alabar, con adorar. Tenemos que hacer lo indecible para que descienda esa gloria, porque esa gloria está ahí para nosotros. Pero sin eso no podemos vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora que descansaron, hay unas fotos en esa cruz. La cruz no te salva, la de madera. La que ya te salvó fue la que Cristo llevó por nosotros, ¿verdad? Entregó su vida por nosotros. Pero esto es un acto de fe que nosotros le hemos pedido a los hermanos que gusten hacerlo, poner fotos ahí, poner nombres. Casi todos son fotos, no veo nombres. ¿Verdad? Usted puede traer esto una copia, eso no se va a usar para otra cosa que no sea la oración. De personas y familiares que usted entienda, que usted quiere que se salve, porque hay una promesa. Pero por las cosas hay que orar, porque sabemos que el enemigo no descansa. Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y nunca ore suplicando nada. Usted ora suplicando a Dios, pero dejándole saber al diablo que él está derrotado, que ya Cristo lo venció. Amén, que eres limpio por la sangre, que eres perdonado por su nombre. Amén, y que todo poder nos ha sido entregado en el nombre de Jesús. Así lo que oramos es para que el diablo suelte esas vidas y que vengan a Cristo. Y si usted tiene algún familiar que todavía no le sirve al Señor, vamos a orar por eso. Así que ahora otra vez de pie, ya descansaron, qué bueno. Vamos a darle con todo otra vez. Con todo, con todo. Y vamos a orar. Y yo voy a pedir a nuestra hermana que pase por aquí, Judith.
ella pelea contra el diablo y vamos a pedirle que ella se acerque, ¿verdad? Y si hay alguien que viene representando a su familiar, pase aquí adelante, porque vamos a orar por las fotos, ¿verdad? Que los hermanos que lo trajeron, pero si usted tiene a alguien que no ha puesto su foto y quiere que oremos por esa persona, vamos como punto de contacto, vamos a clamar. Adelante, hermana Judy, se acerca ahorita allí y ora como Dios le dirija. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque no se trata de nosotros. Qué bueno es poder alabarte. Qué bueno es poder acercarme a ti, Señor, en esta noche. Qué bueno saber y reconocer en esta hora que tú eres el Dios que miras intencionalmente, te fijas del clamor de tu pueblo, de cada uno de los que estamos aquí. Qué bueno que mi Dios mira, qué bueno que tú me miras, porque cuando tú me miras se silencian las voces del enemigo con la mirada de mi Cristo. Los Jezabel de la vida se enmudecen. Cuando tú me miras, el propósito de mí se activa. Cuando tú me miras, las voces contrarias a mi propósito, a mi hogar, se desactivan, porque mayor es el que está conmigo que el que está contra nosotros. Oh, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Hoy yo declaro que estoy parada en tienda de justos, que me cubre el gozo y la salvación, y es en el nombre poderoso de Jesús que ya te llamo por tu nombre. Oh, seres queridos, tú que estamos orando por ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, con esta conciencia de que tú estás sentado en el trono, Jesús. Tú pagaste el precio y el acta que hacía culpabilidad está nulo, 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 para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Mira, Padre, aquí hay vidas presentes, hay peticiones por nuestros seres queridos, Señor. Nosotros creemos y estamos convencidos que cuando la trompeta suene, no nos vamos solos, los nuestros irán con nosotros. Desatamos en el nombre de Jesús la salvación, manto de salvación. Padre, mira todo espíritu de insensibilidad espiritual, lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario a tu palabra, todo principado que se ha entronado en nuestros jóvenes, te decimos, suéltalos en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos y declaramos que nuestros jóvenes vendrán, que nuestros jóvenes serán llenos del Espíritu Santo y rescatarán a los que faltan. Poderoso eres tú, Jesús. Victorioso eres tú, Señor. Y si hay alguien en esta hora, si hay alguno, Señor, en esta hora que duda de tu amor, llevamos cautivo todo pensamiento contrario a tu amor, a tu misericordia, a tu fidelidad. Gracias porque hoy podemos celebrar la victoria, la victoria. No dudamos, porque caminamos en días de cumplimiento. Oh, yo lo veré, para la gloria de tu nombre. Del nombre de Jesús, te damos gracias. Y ponga en gracia, manda ángeles que ministren allí donde están. Tú llegas a los puntos de droga, tú llegas, Señor, donde se están prostituyendo, tú llegas donde están haciendo ocultismo, tú llegas donde nos están contaminando diciendo de que hay otra manera de llegar a Dios que no es Jesús. Derribamos toda mentira que se ha levantado en esta sociedad, porque estamos en tierra del Cordero. Para la gloria y la honra de tu nombre, quedan cancelados
cancelados y los reclamamos por derecho. Son tuyos, lavados por la sangre. Tú los diste, tú bendeciste los vientres de estas mujeres. Mujer, tócate el vientre y reclama. Fueron bendición de Dios, no son otra cosa, son bendición de Dios. Y ahí llega tu misericordia. Ahí llega tu misericordia. Ahí llega tu misericordia. Ahí llega tu misericordia. Y la unción pudre el yugo. Y la unción pudre las cadenas. Y los tienen que soltar para la gloria de tu nombre. Este es el día que ha hecho Jehová para clamar por la salvación. No nos damos para atrás. Vamos hacia adelante. Firmes y hacia adelante, porque eres más que victorioso. Oh, te adoramos y te bendecimos, te adoramos y te honramos, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén. ¡Ja! ¡Aleluya! ¡Qué oración! No se vaya. Vamos a orar ahora por la mamá del pastor Edgardo, que va a ser intervenida en estos días. Vamos a seguir orando por la familia del hermano Julio. Él partió con el Señor, es uno de los hermanos ancianos de la casa. Estaba delicadito, pero un hombre precioso, era parte de los redimidos. Y, ¿verdad? Lo vamos a extrañar, un hombre maravilloso. Siempre estaba colaborando en todo. Pero, ¿y quién? Eliezer Figueroa, hermano de la pastora, hijo también espiritual, que también le van a hacer un estudio en el corazón, cateterismo. Y si hay alguien que está enfermo o algo, que quiera venir también como punto de contacto, puede pasar. Mira para allá, y tú cantando aquí, es que su fidelidad es grande. Wow, estas son las cosas, hermano. Qué grande Dios. Servimos un Dios tan grande. Servimos un Dios tan maravilloso, que en medio de las tormentas Él pone paz. Y si hay alguien que tenga alguna condición, puede pasar. Voy a pillar al pastor Edgardo. Ah, no, esto es tu mamá, vente. Pero vamos que Él ore. Imagínate, no va a orar con todo el corazón. Vamos presentamos a nuestra hermana Gladys, la esposa del hermano Ariel. Presentamos a todos los que estén enfermos, hermano Orlando. Seguimos orando por él. Y si hay alguien más que tenga alguna persona, ¿verdad? Hermano, hay poder en usted no vino aquí nada más que a gozarse, usted vino a orar también, a pararse ahí y a gozarse también. Hay una presencia. Ay, dígame, yo quiero confesarle que llegué arrastrando los pies cansada. Yo le di viernes, yo le di sábado con todo. Yo canté allí que se me salieron, ay Dios mío, el alma se me salió allí. No, se me vino para atrás. El domingo, entonces un día fuerte ayer y hoy ha sido mucho trabajo, hemos trabajado. Y llegué, yo dije, Señor, yo voy para el culto. Y me senté. Pero cuando el Espíritu Santo se me... Oh my God. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no venir, verdad? Y cómo el Señor nos va a renovar nuestra fuerza. Así que yo sé que hay un milagro. Ella va a estar bien. Papín va a estar bien. Todos los que vamos a cubrir en esta noche. Esta es una noche, yo he declarado el año 2023, avivamiento. Pero no cualquier avivamiento, porque que mucha la gente repite avivamiento y no se ve nada. Un avivamiento que se vea, con milagros, señales y prodigios. En la familia, en nuestras vidas, en la iglesia, en los ministerios. Los creo con todo mi corazón. Dime, mi amor. ¿A tu mamá? Pues quédate aquí, vamos a orar. Claro que sí. Quédese aquí, que usted es una guerrera del Señor. Y Eneida también, tu mamá. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Si hay alguien más que puede pasar todavía, punto de contacto, si es usted que necesita el milagro del Señor. Hay un ambiente muy propicio para un milagro del Señor. Yo lo creo. Yo creo en el nombre del Señor que testimonios se están levantando de esta noche hermosa. ¿Alguien lo cree conmigo? Vamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí en tu casa hay mucha gente conectada a través de las redes sociales. Creemos también un milagro por tu familiar en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante su mano.
Cógele la mano, tómale la mano que está a su lado, tómale la mano en el nombre del Señor. Vamos a unirnos en oración en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a clamar con todo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Un milagro hoy se manifiesta en el cuerpo de algún enfermo. Algo Dios comienza a hacer ahora mismo. No te quedes ahí solito, dale la mano a alguien en el nombre del Señor. Declaramos, Señor, aquí está tu pueblo, Señor, decretando como dijo el profeta Isaías, que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga nosotros fuimos curados, Señor. Y estamos declarando a este pueblo que lo cree, Dios. Nosotros creemos que los mismos milagros que se vieron en el antiguo pacto, Señor, y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Padre, hoy todavía esos milagros, Señor, están vigentes para tu pueblo, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, es el nombre que es sobre todo nombre. Ante ese nombre huye toda enfermedad. No importa el nombre de la enfermedad, Señor. No importa la condición de la enfermedad. No importa los síntomas en esta hora. Es la palabra tuya que va por encima de esa enfermedad y ese cuerpo ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Toda operación que esté ahora mismo planificada, toda operación que ahora mismo esté establecida, Dios, tú comienzas a hacer una obra, Dios, y que haya una sorpresa de tu espíritu, Dios, que los médicos y la ciencia digan algo ocurrió, que tú hagas una intervención, Padre, poderosa como lo has hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos una palabra sobre el cuerpo del hermano de la pastora Elizabeth. Yo envío una palabra sobre mi querida madre ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que todo, Señor, está en tus manos y yo declaro sanidad. Yo declaro sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Estos hermanos que han creído en esta hora y han pasado a tu altar, ellos creen que algo tuyo, Señor, se manifiesta, Dios, y como punto de contacto, Señor, ponemos nuestras manos y declaramos que el milagro tú lo haces por el poder de tu palabra, Dios, no por nuestros méritos, Señor, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Yo declaro el milagro ahora, el milagro ahora. Hay un cambio de diagnóstico en el nombre de Jesús. Hay un cambio de escenario. Alguien diga gloria a Dios. Hay un cambio de escenario producido por el Espíritu de Dios. Las aguas comienzan a moverse. Las aguas comienzan a moverse. El fluir del Espíritu comienza a llegar a los hospitales, a los cuartos de hospital, a los cuartos en las cárceles, a los cuartos en los hogares. Ahora mismo por el poder de Jesús. Yo lo creo. Alguien que lo crea y diga está hecho. Alguien que diga, alguien que lo grite y diga está hecho, está hecho. Él sana la rodilla, Él sana el cáncer, Él sana ahora mismo toda situación en tu sistema respiratorio. Es sanado, los bronquios se abren en el nombre de Jesús de Nazaret. Sistema digestivo, pongo orden ahora mismo en el nombre de Jesús. Sistema cardiovascular, vamos, alguien diga gloria a Dios. Sistema cardiovascular, yo le hablo a ese corazón que se está deteniendo. Yo le hablo a esas arterias que ahora se destapan en el nombre de Jesús de Nazaret. El milagro Dios lo está haciendo. Algo Dios está haciendo. Destapa arteria, Dios. Marando más. Iván zorra patarabasema. Evanso reverebe que terebeche. El milagro, hay un corazón que se sana, hay unas arterias que se destapa ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo sistema linfático ahora mismo, todo problema del habla, todo problema auditivo, Señor, tú haces el milagro. Enviamos tu palabra, enviamos tu palabra, enviamos tu palabra, enviamos tu palabra. Todo dolor en las coyunturas ahora mismo, la diabetes es sanada
nada en el nombre de Jesús. Se normaliza la presión. Oh, manso y manso Rebequei. En el nombre, vamos, ore, 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 ore. Ore, declare, 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 declare. Declare en el nombre de Jesús. La presión toma el balance. Ahora mismo, glóbulos blancos, glóbulos rojos, yo te doy una orden. Se normalizan ahora mismo. Se manso, te mando, Maya, manso. Dios. Se suelta la palabra desde este lugar. Se suelta la palabra desde este lugar. Tu respiración comienza tu respiración a normalizarse. Esa rodilla ahora mismo, Dios la sana, Dios la sana, Dios la sana. Dios, habrá alguien que diga gloria a Dios. Dios la sana ahora mismo. Migraña, migraña, migraña. Yo declaro ahora un cese y desista. Un cese y desista en la migraña. Gloria a Dios. Ataque de pánico, ansiedad aguda, gloria a Dios, altos niveles de ansiedad. Yo declaro un milagro ahora. Manso barra, briaba basote randima, iliando monse tarra, quiando monsaba, rebanso kai. Se normaliza ahora mismo. El milagro está hecho. El milagro está hecho. El milagro, Dios eterno, algo está sucediendo en este lugar. El milagro, se produce el milagro, se produce el milagro, se produce el milagro, se produce el milagro, se produce. Hay una nube de Dios sanando en esta hora. Eres sano en tu casa, eres sano de la diabetes, eres sano ahora mismo. Cáncer desaparece de ese cuerpo. Cáncer desaparece de ese cuerpo. Cáncer, gloria a Dios. Toda masa en tu cuerpo ahora mismo desaparece. Toda hernia es arrancada. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, tu vista ahora mismo comienzas a ver. Comienzas a ver. Dios te da vista. Hay una palabra que se soltó en esta noche. Abraza esa palabra. Abraza vos, vaso. Abraza esa palabra de sanidad. Abraza la palabra de sanidad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Janet, ahora mismo, Janet Rodríguez, enviamos la palabra de sanidad. Somanso rebaca. Alguien celebra en esta noche. Alguien celebra. Esas rodillas van a estar nuevas. Columna vertebral, yo te doy una orden. Discos herniados, te doy una orden. Eres sano ahora mismo. Algo está pasando en este lugar. Algo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. En tu casa ahora mismo, cáncer, vete de ese cuerpo, vete de ese cuerpo, vete de ese cuerpo. Aquí hay autoridad, milagro, llama otro milagro. Aquí hay autoridad, en esta casa hay autoridad para decirle al cáncer, fuera del cuerpo, fuera del cuerpo, fuera del cuerpo. Ese espíritu que te atormenta de drogadicción, fuera de ese cuerpo. Hasta hoy eres libre. Eres libre, eres libre. Eres libre de la droga ahora mismo. Eres libre del alcohol ahora mismo. No hay brujería que te pueda sostener. No hay magia blanca. No hay magia negra. No hay cartas que te puedan detener. Hay un milagro de Dios que se opera. Se va la santería. Se va la brujería. Todo trabajo que han hecho a tu familia hoy se va. Hoy profetizo. Liberación para tu casa. Liberación para tus hijos. La droga no te va a matar. Hoy eres libre. Alguien podrá dar gloria a Dios. Alguien da gloria a Dios. Vamos, arrebata ese milagro. Arrebata ese milagro. Se mando manso. Arrebata ese milagro. Vamos, abraza ese milagro. Llegó la hora de Dios para ti. Llegó la hora de Dios para ti. Llegó la hora de Dios para ti. Se mueve las aguas. Se mueve las aguas del estanque en esta hora. Aquí no bajó el ángel, aquí bajó el Cristo
que le dio la orden al ángel. Ay, 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 ay. Es el Cristo resucitado. Es el Cristo poderoso. Es el Cristo poderoso. Donde tú estás en tu casa, levanta tu mano. Yo siento que hay alguien ahí que está luchando con la droga ahí de una forma muy difícil. Un milagro llama otro milagro. Y yo declaro liberación sobre tu espíritu ahora. No es un problema mental solamente, es un problema espiritual. Y hoy Dios te hace libre. Hoy Dios te hace libre. Hoy Dios te hace libre. Hoy rompe las cadenas, desata las ataduras. Alguien tiene que celebrar lo que Dios está haciendo esta noche. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Si tú no podías brincar por la rodilla, brinca, 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 brinca. Ay, Dios eterno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que hay corazones que han sido sanados. Yo sé que hay un sistema cardiovascular que fue todo puesto en el orden divino. Oh, gloria a Dios. Vamos, levante su mano, levante su mano. Levante su mano, levante su mano. Y proclame la victoria. Dile eso, hueso, hueso. Dile, hueso. Hay vida sobre ti. Vamos, declare vida sobre los huesos muertos y secos. Dile, hueso seco, hasta hoy llegaste. Hasta hoy llegó la mortandad. Hasta hoy llegó la depresión. Hasta hoy llegó la tristeza aguda. Hasta hoy llegó la situación difícil. Hoy hay vida, esos huesos secos. Párate en el valle. Párate en el desierto. Y dile, hueso, yo proclamo vida. Alguien proclama vida. Se mandoró. Y Anzoreba, yo proclamo vida. Vida, huesos tienen que vivir. La carne ropa los huesos. Se vivifican, gloria a Dios. Los tuétanos, aleluya. Se forma un ejército. Vamos, alguien declare. Vamos, vamos, sigue. Adora. Adora. Si se te hace difícil estar en la silla, muévete. Muévete, marcha. Dile, esos huesos vivirán. Esa sanidad es mía. Esa sanidad es mía. Yo estoy sano. Hoy se acaba el problema de tu presión alta. Hoy se nivela tu presión. Verás que cuando te hagan el próximo rayo X, cuando te hagan el próximo CT scan, aleluya, algo se va a manifestar. Alguien va a decir, algo pasó aquí. Algo pasó en esa espalda. Algo pasó en esa cintura. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios. Siento que quiero correr y brincar por todo esto. Hay una presencia gloriosa en este lugar. Algo Dios está haciendo. Se mete, interrumpe tu tiempo, interrumpe tus planes, interrumpe todo lo que tenías planificado. Y Dios dice, llegó el sanador, llegó el libertador, llegó el que te va a dar. Oh, yo siento la gloria de Dios. Algo está pasando en este lugar. Súbelo, sube esa voz. Súbelo. Alguien puede dar un grito de gloria. Sube. Huye el infierno, huyen las potestades, huye la enfermedad. Se van briando. Dios arropa tu familia. Dios arropa tu casa. Dios arropa tus hijos. Dios arropa tu matrimonio. Hay una cobertura especial. Se desató la gloria de Dios. Yo te aprovecho. Y no me mire a mí. Y conéctese con Dios. Yo te aprovecho este momento de gloria. Es una puerta que se abrió. Es un portal que se abrió. Entra por esa puerta. Ahí está el milagro. Sube.
Alguien tiene que profetizar, alguien tiene que profetizar. Alguien tiene que entonar un canto de victoria. Alguien tiene que emitir un sonido de gozo, un sonido de celebración. Se arropa la casa con un sonido de victoria. Se arropa la casa con un sonido de celebración. El diablo no te va a tapar la boca. El desierto no te va a tapar la boca. Hay un sonido de celebración. Hay un sonido de celebración. Hay un sonido de celebración. Daniel Pipino, Alicea, declaramos una palabra sobre ti. Una palabra sobre ti. Ahora, vamos, levante su mano, levante su mano. En el nombre de Jesús, envío la palabra. Envío la palabra. Envío la palabra de sanidad. Levántate. Levántate. Levántate, que largo camino te resta. Hay gloria en este lugar. Hay gloria en este lugar. Emita un sonido, emita un sonido. Profetiza, emita un sonido que cambia atmósfera. Emita un sonido que cambia atmósfera. Tu adoración confunde todo plan del infierno. Tu adoración echa a perder los planes del infierno. Aleluya, 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 aleluya. Levante su manita y dele gracias al Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Señor me daba una lectura bíblica. Siéntese un momentito. Y es lo que hemos vivido esta noche. Wow. Y yo creo que no podemos conformar. Cuando nosotros tenemos hambre de Dios y anhelamos su presencia, tenemos que buscar de manera especial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Y yo quiero agradecer a todos los que están ¿verdad? Que están ahí atentos. Y ciertamente Jesús dijo en el capítulo 18, verso 36 de Juan: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Escuche bien, nosotros a veces queremos establecer como que esto es lo que nosotros tenemos. No, hay promesas de Dios. Y nosotros estamos aquí y establecemos el reino de Dios porque es la voluntad de Dios. Pero nosotros somos pasajeros de aquí, advenedizos, extranjeros. Nuestra morada eterna está con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que peleemos la buena batalla aquí, para que podamos tener esa victoria total. Ya comenzamos, hermano. Esto es cielo. Esto es cielo, lo que acabamos de vivir, y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Sumergidos en su presencia, todo es posible. Todo es posible. Hay sanidad, hay liberación, hay bendición. Confiemos en el Señor, porque Él le dijo al mundo y nos dijo a nosotros. En el mundo, ¿qué dijo? ¿Pero qué dijo? Confiad. Yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nos hizo a nosotros ¿qué? Más que vencedores. Damos gracias al Señor por su bendición. Vamos a honrar a Dios a través de nuestras ofrendas. Hermano, el avivamiento no es que viene, ya es. Las abuelitas, según la historia, ¿verdad? Yo lo he visto, cuando hacen fogones y parece que todo está apagado. Cuando empiezan a soplar, ¿qué pasa? Los tizones se encienden. Yo tengo un ministerio allá en Panamá de unos hijos también que se llaman los tizones encendidos. Porque puede haber tizones, pero si no lo sopla, hermano, mira. Porque la ceniza a veces cubre la llama. La ceniza pueden ser las pruebas, las batallas, las luchas. Y el fuego está ahí, pero tú sabes, no se siente. Hay que hacer lo que hierva, gloria a Dios, que se sienta para que los pasteles estén cocidos. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a honrar a Dios. Vamos a pedir a
Nuestro hermano La Santa, que hacía días que no te veía, pero estaba de viaje, de vacaciones. Qué bueno que pase y presente al Señor nuestras ofrendas, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y lo más que le molesta al diablo no fue ni tu alabanza, ni tu adoración, ni tu oración. ¿Sabes lo más que le va a molestar? Tu ofrenda. Porque la ofrenda impulsa el reino, no con palabras, sino con hechos. Adelante, amado. Sean bendecidos todos. Podrán tomarse de la mano. Y si se puede, no sé, si no tiene problema en que se pueda abrazar un poquito, también lo puede hacer. Creemos fielmente en la unidad del cuerpo. Pastor Edgardo, gracias siempre por su mensaje, le amamos mucho. Amén. ¿Se ponen de acuerdo conmigo? Y oramos por esta ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y no nos cansamos de dar gracias. Por tu amor infinito, por tu misericordia, por tu cuidado especial con cada uno de tus hijos. Porque somos tus hijos. Padre, gracias por enseñarnos a poder conocerte como Dios, como el Todopoderoso. Pero nada, mi papá, nada como conocerte como papá. Gracias por ser papá. Gracias. Porque desde ese día, Señor, he podido realmente conocerte como papá. Entonces pude entender mucho más de lo que hay en ti, de lo que hay en tu corazón. Y que aunque quizá hay momentos como hijos, hay momentos donde tú como Dios quizás tendrías que trabajar como Dios. Aprendí que en tu corazón como papá dices, sigue siendo mi hijo. Y no puedo hacerlo de otra manera que verte como hijo y trabajar todo como hijo que eres mío. Papá, por eso venimos y no nos cansamos de venir ante ti a darte gracias y en esta muestra de agradecimiento dar todo lo que ya tú nos has dado, porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Papá, nos ponemos delante de ti, cada familia, Dios, cada matrimonio, porque es la idea tuya desde un principio, la del matrimonio, para que hubieran familias que te amaran, que te honraran. Papá, nos ponemos de acuerdo, por eso estamos unidos, por eso estamos amarrados de mano, por eso nos estamos abrazando, como un solo cuerpo. Venimos ante ti con alegría, dándote gloria, honra y honor, dándote gracias y no nos cansamos, Señor. Gracias por este cierre en esta noche, por este cierre de año y por el comienzo de un 2023 que me pongo de acuerdo con mi amada pastora. Tiempo de avivamiento, pero un avivamiento tangible, que lo podamos disfrutar. Te damos gloria en el nombre poderoso de Jesús y todos nos ponemos de acuerdo. Amén. Los bendigo y les amamos. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Los que están en el hogar pueden también participar a través de las plataformas digitales. Alaba 7, ATH Móvil, a través de PayPal y por correo. Dios le bendiga mucho. Qué bueno. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí.
quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. También nosotros por la fe nos acercamos, Cristo aquí. Aunque mis ojos no te ven, sabemos que tú estás aquí. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. ¡Qué bueno es el Señor! Gracias, Pastor Tommy, por la bendición tan linda que tuvimos el sábado. Gracias por ese esfuerzo sobrenatural que haces. Yo sé que no es fácil, pero 57 vidas el sábado bien valieron el esfuerzo. ¡Wow! Tu corona ya está, tú sabes, te necesita más brillantito, pero... Y quiero invitar al pueblo, el miércoles tenemos nuestro culto en la noche, el domingo estamos predicando acá. Los jóvenes este viernes los jóvenes a las 7 de la noche también tienen su servicio. Y quiero recordarles que el 25 de diciembre no vamos a tener reunión, pero el 23 vamos a tener el musical de cantata, la palabra, todo va a estar bello. Viernes 23, toda la iglesia venga, déle el primado a Dios, que usted no está celebrando su cumpleaños, que es el del Señor. Adiós. Oye, entonces, el día 1 de enero, no tenemos reunión. Vamos a despedir el año el 28. Ahí está, gracias. Ahí está. Vamos a tener esa fiesta, no se quede nadie, invite a otros. Siempre es un privilegio. Tenemos íntimo el día 9. Todas las damas, las espero allí. Vamos a orar por Migdalia, que cumple año mañana. Este evangelista de Dios que se convierten por la palabra o se viste así, se convierten como quieran. Vente, hija, vamos a orar por ti. Y entonces así nos despedimos. Voy a pedir al pastor Tommy que nos despida en oración. Gracias a todos por venir. ¿Valió el esfuerzo? Le pregunto. ¿Verdad que uno llega así? Y Linet, gracias por todo lo que haces. Te amo, te bendigo, hija. ¿Y dónde está tu micrófono? Adiós, se me durmió. Entonces, sábado hay una actividad muy linda de una amiga que es de Liz Millán. Nosotros la amamos y la estamos apoyando. Vamos a cantar Happy Baby. Santo. Happy Baby. Eso decía mi nieta. To you, happy birthday to you. En vivo a todo color. Migdalia, happy birthday to you. Que lo cumplan. Alaba en Cristo, qué bueno, ¿verdad? Que me llamó Rocío Las Cadenas. Amén. Que lo cumplan, que lo cumplan, que lo cumplan. Feliz. Y mientras lloro por ella, despídanos, pastor. No te vayas. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, nos vamos a despedir, pero le doy gracias a todos los que participaron el sábado. Hoy tenemos una liga en 2 residenciales jugando, ¿verdad? Y esa es la gloria de Dios, porque tenemos un hombre, un coach, dijo, yo voy a ir a todos los residenciales y vamos a levantar el equipo por todos los lados para que se conviertan a Cristo. Esa es la estrategia nueva. Yo, dale para adelante en el nombre de Jesús. 52 vidas, yo estoy más que contento, se me nota, ¿verdad? 57, gloria a Dios. Dios es bueno y Dios es fiel. Por eso es que lo hacemos y le doy gracias a todos los hermanos que siempre están trabajando juntamente conmigo. Y vamos por más. Amén. Padre nuestro y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio
que tú nos das, Señor, estar en tu casa, Señor, celebrando, Dios mío, las victorias que tú nos das, Señor, celebrando, Señor, las sanidades de mis hermanos, celebrando las victorias, Señor, los años de mis hermanos también, Padre, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves, Señor, a nuestros hogares, Señor, con el bien, Padre, pero, Señor, que tú no te apartes nunca de nosotros, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, y te pedimos estas cosas creyéndolo. Amén. Y el pueblo de Dios dice...